Hola a todos, bienvenidos nuevamente al seminario virtual del capítulo América Latina del Academic Society for Competition Law. Les habla Juan David Gutiérrez, director del capítulo América Latina de Ascola. Hoy vamos a tener una discusión muy interesante sobre las concentraciones empresariales en el contexto de COVID-19. Nos acompañan 5 expertos en la materia. Nuestros panelistas son Pamela Sittenfeld, Pablo Trevisan, Javier Tapia, Carlos Esguerra y Tania Zúñiga. Se los presento muy brevemente. Pamela Sittenfeld actualmente es la jefe de gabinete del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. Ha trabajado también anteriormente en la autoridad de competencia de su país. Pablo Trevisan actualmente es socio en Estudio Trevisan en Argentina. También fue miembro de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en su país. Nuestro tercer conferencista es Javier Tapia. Javier actualmente es juez del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile, pero también trabajó en la Fiscalía Nacional Económica de su mismo país. En cuarto lugar tenemos a Carlos Esguerra. Carlos actualmente es socio en Avante Abogados, pero también tuvo la oportunidad de trabajar en la Autoridad de Competencia Colombiana y en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bienvenido también, Carlos. Finalmente, y ciertamente que no menos importante, Tania Zúñiga. Tania es profesora universitaria de varias universidades en Perú, es socia fundadora de Tania Zúñiga Consultores y una experta en control de concentraciones también en su país. Es un gusto, como les decía, estar con ustedes esta tarde. Comenzamos un poquito tarde la sesión, pero estoy seguro que se justificará teniendo en cuenta el lujo de panelistas que tenemos. Les cuento cómo va a ser la dinámica. Cada panelista va a tener entre 7 y 10 minutos para presentar. Le voy a pedir a los panelistas que usen su tiempo sabiamente porque no tienen más que los 10 minutos que les acabo de decir. Y cada uno de ellos va a presentar, vamos a hacer las presentaciones en el mismo orden en el que aparecía la postal de la invitación, es decir, vamos a comenzar con Pamela y terminamos con Tania. Después de que todos ellos hayan presentado, ahí sí vamos a abrir una oportunidad para hacer preguntas, ¿vale? Entonces, bienvenidos nuevamente a este segundo seminario virtual del capítulo América Latina de Ascola. Y no siendo más, entonces le voy a dar la palabra a la primera conferencista panelista del día, a Pamela Sittenfeld. Pamela, qué gusto que estés. El escenario es para ti. Bueno, muy buenas tardes a todos. Juan David, muchísimas gracias por la invitación, por invitarme a participar con este destacado grupo de panelistas. La idea central de mi presentación es contarles, decir cómo está el marco regulatorio e institucional de Costa Rica para enfrentar la crisis del COVID. Sin duda alguna, esta crisis trae un cuestionamiento de la política de competencia, de su rol, de sus funciones. Hay varias respuestas a esos cuestionamientos, pero la idea es contarles un poco cuál es ese marco regulatorio e institucional que tenemos en el país, que ha hecho la autoridad de competencia ante esta emergencia y qué retos probablemente tendrá en la época post-COVID. Antes de empezar, simplemente decir que las opiniones son mías y no reflejan la posición de Costa Rica ni de ninguna de sus instituciones. Yo he dividido esta presentación en 4 grandes temas. En primer lugar, quisiera darles el contexto del marco regulatorio e institucional del país. 2, quisiera hablar de los temas operativos, de cómo está trabajando la autoridad de competencia en estos momentos. Algunos temas muy concretos en materia de concentraciones respecto de su procedimiento que podrían darle a la autoridad alguna flexibilidad para ver esta materia. Y como tercer tema, me gustaría hablar del análisis sustantivo y de algunos retos que podrían tener las autoridades de competencia, los remedios y finalmente un cuarto tema que es el de la cooperación internacional, que no deja de ser importante dado los mercados que probablemente vayan a sufrir una reestructuración importante después del COVID.
El objetivo de esta presentación no es analizar qué es lo que va a pasar, y creo que no tenemos tampoco muchos datos de qué es exactamente lo que va a pasar después del COVID, pero sí podemos tener alguna idea general de cuáles sectores probablemente van a sufrir reestructuraciones importantes y cuáles sectores probablemente se van a fortalecer después de esta emergencia, después del COVID. Y eso nos puede dar por lo menos alguna idea general de por dónde o en qué sectores probablemente vayamos a ver reestructuraciones importantes. Claramente una de las áreas que más está sufriendo en este momento es las líneas aéreas, el transporte marítimo, y entender cuáles son los sectores que están siendo más afectados y cuáles podrían ser los ganadores, nos puede dar una idea de qué tipo de herramientas deberían tener las autoridades. Y por eso uno de los últimos temas al que quisiera referirme es el de la cooperación internacional. Es probable que algunos de estos sectores requieran de un approach regional para poder verlo correctamente y ver cuáles son esos instrumentos que tiene la Autoridad de Competencia de Costa Rica. Hay otros sectores que probablemente requieran una coordinación muy estrecha con el regulador sectorial, por ejemplo, en el caso del sector financiero, que probablemente tenga un peso muy grande luego de esta crisis. Y hay otros sectores que probablemente se van a ver mucho más fortalecidos como canales, básicamente el comercio electrónico, respecto de otros sectores. Y a mí esta gráfica, sin ser este el objetivo de la presentación, pero me gusta porque muy rápidamente nos puede dar una idea general de por dónde podemos esperar o en qué sectores podemos ver algún grado de concentración o reestructuración en los mercados y qué herramientas sugieren estas reestructuraciones que las autoridades deben tener. Ahora, desde que se declaró la emergencia en el país, la autoridad de competencia, digamos, y eso pasó en Costa Rica hace unas 4 semanas, desde que hubo un cierre de ciertos negocios parcial, pero desde ese momento en adelante la autoridad de competencia no ha recibido un solo caso nuevo. Uno podría pensar que eso en gran medida se debe a que las empresas están en modo supervivencia, en un shock inicial de ver cómo hacen para mantener sus negocios, particularmente el sector comercial. Ahora, la autoridad ha sido capaz, incluso cuando buena parte de sus funcionarios están trabajando desde su casa, de tramitar durante la emergencia cuatro transacciones, y una actualmente solamente tiene una en proceso y que pasó a una segunda fase de análisis. Ahora, ¿quiere decir esto que va a disminuir la actividad o las reestructuraciones del mercado? No, yo creo que no. Yo creo que probablemente veamos cambios importantes que van a llevar a las empresas a concentrarse. ¿Qué tipo de transacciones podemos esperar? Bueno, yo creo que la número uno que nos viene probablemente a todos los que estemos en esta área son las empresas que tengan un problema financiero y deban ser adquiridas o deban concentrarse con otras empresas. Probablemente vayan a haber importantes joint ventures entre las empresas y también concentraciones de empresas que tienen liquidez y que pueden comprar otras a precios más bajos. Y ese tipo de transacciones es muy probablemente que las veamos en los mercados. Ahora, ante esta realidad, ¿con qué cuenta la autoridad de competencia para hacer frente a esta emergencia? Yo creo que Costa Rica desde el año pasado está en una mejor posición, por lo menos desde el punto de vista del marco regulatorio, para enfrentar esta crisis. ¿Por qué? Porque una de las reformas más importantes que se dio en agosto del 2019 fue justamente en la parte de concentraciones. Entonces, actualmente el marco legal, uno, permite a la autoridad desechar rápidamente aquellas concentraciones que no tienen efectos anticompetitivos
digamos, y a detectar cuándo es que los tiene con un procedimiento de 2 etapas en lugar del procedimiento unitario que tenía antes de la reforma. 2, eliminó la posibilidad de notificar posterior al cierre de las concentraciones, entonces ahora todas las transacciones tienen que verse ex ante. 3, le da a la autoridad flexibilidad para fijar los umbrales, o sea, y creo que esto le da también una herramienta importante porque le permite algún grado de flexibilidad para saber el número de transacciones que quiere o no quiere aceptar, le puede dar agilidad en el análisis de las concentraciones. Además estableció un umbral individual, es decir, un umbral para empresas, cuando una empresa grande, sobre todo compra una que tiene una actividad muy pequeña o activos o muy pocos activos o ventas muy bajas, para que cuando haya un cambio que no sea significativo en el mercado, no tenga que analizar esa concentración. En quinto lugar, y muy importante, cambió expresamente su estándar de análisis y pasó a tener, es decir, criterios que tendían a que la autoridad hiciera análisis más de estructura a un análisis más de los efectos, de acuerdo, digamos, a las mejores prácticas internacionales. Mantuvo, y esto creo que va a ser importantísimo, la posibilidad de aprobar concentraciones con el argumento de la empresa en crisis y finalmente definió con muchísimo mayor claridad que la autoridad puede ver transacciones en el sector financiero, salvo en los casos donde haya riesgo sistémico, que ahí entra el regulador financiero a ver la concentración. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, creo que la autoridad tiene muchas y mejores herramientas para analizar las concentraciones de lo que tenía previo a la reforma. Ahora, en la parte institucional, ahí estamos en una transición, porque la autoridad, luego de la reforma, se le van a dar muchísimos más recursos y tiene que pasar por un proceso mucho más riguroso para escoger a los miembros de la comisión. Esta reforma se aprobó en agosto y apenas estamos como en la mitad de ese proceso de nombramiento de los comisionados y nombramiento de su nuevo personal. Por esa razón, creo que en la parte institucional todavía no está, digamos, en el mejor lugar para atender las transacciones o cualquier otra práctica anticompetitiva que se dé en el mercado. Ahora, específicamente en el tema de los procedimientos y de las decisiones administrativas, creo que la Comisión ha hecho bien una cosa desde el momento en que se declaró la emergencia. En primer lugar, en estos momentos la autoridad puede recibir cualquier tipo de file vía electrónica. En Costa Rica la firma electrónica está relativamente, se acepta prácticamente en todas las instituciones públicas, e incluso si la persona no tiene firma electrónica puede mandar escanear los documentos. Claro está, eso sí implica que después tenga que presentarlos de manera física, pero hoy por hoy prácticamente todos los documentos los está recibiendo de manera electrónica. Y la ley también permite hacer reuniones virtuales, incluso audiencias, siempre y cuando se sigan algunos criterios, y la autoridad de competencia se está reuniendo de manera virtual. Así que la actividad en general no ha parado porque la autoridad ha tomado las medidas administrativas necesarias. En la parte del procedimiento, Pamela, ¿qué podríamos decir que pueden ser? 10 minutos para que vayas. ¿Cuánto tengo, perdón? Ya estás en giro extraordinario de tiempo. Ok, 2 minutos, 2 minutos. Ok, en la parte del procedimiento hay varios temas que yo creo que pueden ser importantes en este contexto. Uno, las solicitudes de información. Y creo que ahí no debería tener problemas, primero porque en la primera etapa tiene la posibilidad de suspender los plazos, la ley se lo permite, y en la segunda etapa sí la autoridad puede extender o darle muchísimos plazos a las partes para presentar la información. En cuanto a la investigación de la autoridad, como en Costa Rica todavía no hay un lockdown completo, sí puede verse limitada, pero no completamente limitada. Ahora, en cuanto al tema del gun jumping, ahí igual, la ley le da muchísimas más herramientas para levantar la posibilidad de suspensión de una transacción y el estándar, digamos, que ha establecido la autoridad es
que cualquier acto tendiente a complementar una transacción hasta su ejecución es el estándar para entender cuándo, digamos, deberían notificar una transacción. Sin embargo, creo que la autoridad tiene varios instrumentos justamente para flexibilizar el hecho de que la parte no tenga que notificar en ese momento. Ahora, cuando recibe una solicitud, creo que también la autoridad tiene ese espacio para priorizar cuál transacción ve y cuál transacción no ve. Y en la parte del análisis, la ley costarricense está hecha para que la autoridad no se mueva de ese análisis estricto de competencia. Sin embargo, yo creo que en este contexto el análisis prospectivo, que típicamente se realiza en una concentración, puede tener, digamos, algunos matices y puede ser un poco más retador y complicado para la autoridad. Además, creo que deberíamos entender que probablemente la autoridad reciba con muchísimos más argumentos que van más allá de la competencia, pero yo creo que la autoridad debe mantenerse en su análisis típico. Para eso existen otras políticas públicas, pero no puede sonar descontextualizada, ¿no? Y creo que en este sentido la comunicación es vital para la autoridad de competencia. Finalmente, y aquí voy corriendo en mi presentación, pero como les decía desde un inicio, la autoridad de competencia sí tiene la posibilidad de analizar una empresa en momentos de crisis. Esa ha sido una medida excepcional que se ha aplicado y no ha habido un desarrollo tan consistente de este argumento. Sin embargo, creo que esta es y será, creo yo, una gran herramienta que pueda contar la autoridad de competencia para analizar transacciones en una época post-COVID. Para terminar, volando, creo que muchas de las transacciones que se den probablemente van a requerir un approach regional, mucha coordinación entre las autoridades de competencia. En la reciente reforma se le da la posibilidad a la autoridad de intercambiar información confidencial. Sin embargo, ¿verdad?, no tiene acuerdos de cooperación con otras autoridades que le permitan hacerlo, por lo que probablemente voy a tener que recurrir a la cooperación informal. Pero creo que esta herramienta no es menos importante que las otras con las que va a contar la autoridad. Paro aquí para poder darle tiempo a mis otros compañeros, volando, pero bueno, espero que en las preguntas pueda extenderme en alguno de estos puntos. Gracias. Bueno, Pamela, muy bien, muchísimas gracias por tu intervención. Pablo Trevisan sigue en camino. Entiendo que Pablo, a quien ya le abrí su micrófono, Pablo, ya tienes el micrófono abierto. Pablo también tiene una presentación en la mano. Muy bien, por ahí la vemos. Aprovecho nuevamente para saludarlos a los que recién llegaron. Ya somos 72 participantes en esta llamada. A los recién llegados los invito a que saluden en el chat, que nos cuenten desde dónde están viéndonos para saber de dónde están. Yo sé que ya he visto que hay personas de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de República Dominicana, de Chile. Bueno, esperamos que haya también más personas que se unan. Todavía cabemos 28 personas en la conferencia, así que bienvenidos sean sus colegas si no han llegado. Y Pablo, si estás listo, entonces el foro es tuyo. Gracias, Juan David. Muchas gracias por la presentación. Un placer estar acá y gracias también, obviamente, al capítulo de América Latina por dar esta posibilidad de participar en este seminario virtual. Voy a hacer una referencia rápida, a ver si... Ahí está. A esta foto que nos presentaba Pamela, creo que es muy ilustrativa, es muy clara respecto a los potenciales ganadores y perdedores que pueden llegar a determinarse luego de esta pandemia o durante esta pandemia. Y quiero ilustrar esto que comentaba Pamela con mucho detalle, con ciertos datos que nos van a servir también para ver cómo está impactando ya en cuestión de semanas el coronavirus o el COVID en los distintos mercados. Hemos visto todos que ha impactado mucho en los mercados bursátiles en el comienzo del brote, algunas
bolsas en los Estados Unidos y otros países han bajado hasta el 40%, luego se han acomodado un poquito, pero siguen a la baja. En los Estados Unidos los pedidos de subsidios por desempleo han superado los 3 millones, cuando en la recesión de 2008 el promedio semanal era de 350.000. Más de 100 países aplicaron restricciones a los viajes luego del brote del COVID. Esto obviamente, estamos hablando a fechas de fines de marzo, esto ha seguido inclusive ampliándose, con un impacto indudablemente en la menor cantidad de vuelos comerciales. Estábamos hablando para esta época, fines de marzo, principios de abril de 2019, cerca de 200.000 vuelos diarios, y en este año estamos hablando fines de marzo de menos de 100.000, y inclusive los países han seguido cerrando aeropuertos. Si uno ve fotos de los aeropuertos que parecen cementerios de aviones. La producción industrial en China se desplomó en los primeros 2 meses del año, venía en alza y en niveles positivos, está absolutamente en términos negativos durante enero y febrero. La venta de autos en China cayó en cerca de un 90% en febrero de 2020. El precio del petróleo lo habremos visto todos, está el tema de la guerra, está entre Arabia Saudita, Rusia, el resto del mundo. El precio del petróleo ha tocado marcas mínimas históricas, cerca de $22. La OECD ha rebajado todos sus pronósticos de crecimiento, y a nivel global estaba teniendo un pronóstico de más o menos cerca del 3% de crecimiento, y ha bajado a menos del 2.5% de crecimiento. Ojalá haya crecimiento. Como nota de color, el número de tweets. Hemos visto la Champions League, la Fórmula 1, una infinidad de campeonatos, la Superliga, la Copa Libertadores que River gana cada 2 por 3. Se han suspendido todo tipo de eventos. Uno paradigmático que quizás traigo a colación es el de los Juegos Olímpicos. El nivel de tweets diario más o menos del tema de Juegos Olímpicos rondaba entre los 5.000 y 10.000 tweets por día. El día que informaron la cancelación de los Juegos Olímpicos en el 2020 superó los 55.000 tweets en un día. La búsqueda de compañías de hotelería o de hospitalidad, vemos este cuadro, habla por sí solo, de enero a la fecha ha bajado drásticamente. El petróleo ha tenido, y acá empezamos a ver un poquito ya los que podrían llegar a tener un potencial crecimiento luego de esta o durante esta pandemia. El oro tuvo un funcionamiento medio errático, empezó al alza en marzo, llegó a bajar a valores mínimos históricos y ahora volvió a repuntar. El jugo de naranja, por ejemplo, concentrado es el activo que pareciera ser que tuvo mayor desempeño durante el mes de marzo. Obviamente todos estamos cambiando ciertos hábitos, pareciera ser que ahora todos queremos tomar vitamina C. Dentro de estos hábitos también hemos cambiado, por ejemplo, ahora estamos todos reunidos, cerca de 70 personas, si no me equivoco por lo que dijo Juan David, en una herramienta que hasta antes se conocía, Zoom, Teams, Hangouts, las que fueren. Todas estas obviamente han crecido. Pero bueno, este cambio de hábitos, ahora estamos todos reunidos en uno de estos servicios remotos como Zoom, hay otros tantos. Gimnasia, hay muchos que hoy no pueden ir a los gimnasios, muy pocos pueden salir a correr a la calle, obviamente muchos están buscando cómo hacer gimnasia en sus propias casas, y la dinámica de búsqueda de internet de ejercicios en la casa también han crecido exponencialmente. Obviamente los servicios de delivery de comida o similares servicios como el de Amazon, que ha crecido cerca de un 300% en volumen. En fin, como decía Pamela, quiero traer a colación esto, vemos que ha habido un crecimiento en algunos sectores y en otros sectores probablemente se va a sufrir. Entonces, un poco lo que quiero traer acá también digamos, como colaciones, por un lado, y también lo planteó Pamela, vamos a ver seguramente una revisitación, o vamos a tener que revisitar lo que hemos entendido hasta ahora del Failing Firm Defense o las empresas en decadencia. En la Argentina, y ya entrando un poquito más al caso de la Argentina, me vienen a la memoria los casos como el de Bimbo, el caso de Mazú, el caso de Lapa, el caso de Toledo, etcétera, donde se trataron de alguna manera más directamente o indirectamente esta defensa de la empresa en decadencia, pero puntualmente las guías de concentraciones económicas del año 2018 se establecieron ciertas pautas claras, 2 o 3 pautas muy claras, que de alguna manera también siguen las pautas de las guías de concentraciones económicas de la Unión Europea, donde básicamente, las resumo, si la empresa en crisis está igualmente forzada a salir en el futuro, podría eventualmente
ser aceptada una concentración en este sentido por parte de otra empresa, o si no existiera otra alternativa menos anticompetitiva, o tres, si la concentración, sin la concentración, perdón, los activos igualmente hubieran desaparecido del mercado. En Europa, en el año 2013, tuvimos el caso de Olympic, el caso de, digamos, en Grecia, donde claramente la Comisión Europea estableció las pautas ya jurisprudencialmente de lo que se entiende por el Failing Firm Defense, y que creo que eso definitivamente en nuestras jurisdicciones vamos a tener que volver a revisitarlo y analizarlo, porque seguramente se dé como consecuencia de este contexto que planteábamos con Pamela a nivel global. En Argentina además tenemos un contexto muy particular, como algunos sabrán, y los que no saben se los comento. En Argentina vivimos de crisis en crisis económica. La gran crisis, o la última gran crisis argentina, perdón que empiezo el video, me piden que empiece el video. La última gran crisis en la Argentina fue en el 2001, pero esa crisis fue quizás, primero una crisis argentina, fue muy larga y fue muy severa económicamente. Después, obviamente, tuvimos un impacto con la del 2008-2009, pero esta crisis del 2020 con el COVID, creo que lo inédito en todo esto es la velocidad con la que las condiciones de mercado están empeorando o que pueden seguir empeorando en lo sucesivo. Entonces, yendo puntualmente también a otro ingrediente de la Argentina, a diferencia de lo que pasa en gran parte del mundo, el control de concentraciones sigue siendo ex post. Y acá no me quiero ahondar, si después hay preguntas, si quieren ahondar en esto, ahondaremos, pero me tocó redactar o participar de la redacción del proyecto de ley y las discusiones en el Congreso. Yo personalmente creía que en Argentina debíamos ir definitivamente a un control previo por un montón de motivos, entre otros porque creo que el control ex post, honestamente, es un control que tiene más contraindicaciones que indicaciones. Y para hacer las cosas peor, bueno, en Argentina la ley del 2018 estableció una etapa de transición de hasta un año posterior a la creación de la autoridad de competencia. La autoridad de competencia hasta la fecha no ha sido designada. Yo creo que ya podríamos estar, si las cosas hubieran sus tiempos que establecía la ley, ya con una autoridad independiente en funcionamiento. Hoy todavía no la tenemos, tampoco sabemos exactamente qué va a pasar con ese concurso, que avanzó de alguna manera en 2019, pero hoy me parece que por ahora está suspendido. Pero digo, ese control ex post que se mantiene transitoriamente, además se agravó en la Argentina porque hasta el 2018 había al menos una discusión de si se podía cerrar la operación y consumarla. Ahora, con un decreto reglamentario de la ley que suspende la aplicación de parte de la ley nueva, que a mi criterio se extralimita en sus facultades ese decreto, hoy en la Argentina tenemos un control ex post mucho más ex post que el que teníamos hasta el 2018, y eso va a ser así hasta tanto no pase un año de la Constitución y puesta en funcionamiento del nuevo tribunal. Esto lo traigo a colación porque en esta situación en la que estamos, si bien el sistema ex post, el control ex post de concentraciones, a mi criterio es nocivo, en una situación de crisis como la actual, creo que inclusive puede ser mucho más peligroso. Pensemos en adquisiciones por ahí mixtas, o en ciertas situaciones en las cuales inclusive la autoridad de competencia en Argentina probablemente ni tome conocimiento, y cuando tome conocimiento probablemente ya estén consumadas las operaciones, y es como el tema del ejemplo que siempre ponemos, cuando hay huevos revueltos, ir a desmezclar, o como se diga, los huevos revueltos o en scrambled eggs es prácticamente imposible. Para respetar el tiempo que me dio Juan David, quiero también mencionar acá ciertas acciones y herramientas que tiene hoy la autoridad de competencia en Argentina. En Argentina, en primer lugar, la comisión y su equipo entiendo que están trabajando a distancia. Una de las primeras cosas que se hicieron cuando se ordenó la emergencia sanitaria en Argentina es la suspensión de los plazos procedimentales y procesales por parte de la autoridad de competencia. También se estableció un mecanismo de notificación vía email para presentaciones urgentes, hasta donde entiendo, porque no estoy en la práctica diaria, porque acabo de dejar la función pública, pero digamos, hasta donde entiendo únicamente hubieron 2 notificaciones a través de este mecanismo. Probablemente alguno de los que esté escuchando la comisión pueda aclarar si es efectivamente así. Pero también la comisión tiene ciertas herramientas como el PROCIMO, el Fast Track y el registro de la competencia. Creo que es importante este registro de la competencia que se puso en funcionamiento a fines del año pasado, y es importante que se actualice. Entiendo que está actualizado hasta mediados de enero. Es importante, insisto, para que todos los administrados también sepamos de las notificaciones que pudieran de alguna manera ser realizadas en el contexto del COVID. Ahí te veo, Juan David, ya voy terminando. Otras oportunidades creo que se presentan en esta situación es optimizar el sistema electrónico. En Argentina está todo, la administración pública está funcionando, digamos, de manera electrónica con el TAB, el GEDO. Ayer hubo una acordada muy importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
donde de alguna manera lleva a todos los procedimientos judiciales a ser electrónicos. Creo que eso tenemos que aprovechar esta situación para que se optimicen estos sistemas en materia de competencia, reducir también los expedientes, los pedidos de información reiterativos que a veces hace la autoridad de competencia en ciertos expedientes, ser creativos y muy proactivos en algunas cosas que planteaba también Pamela, digamos. Yo creo y soy de los que cree, a mí no me gusta esto de la palabra de relajar las normas de competencia, y podemos discutirlo en otro momento o en las preguntas, pero digo, no solamente no creo que haya que ser relajarlas, sino que creo que al revés, las normas de competencia están más vigentes que nunca, porque es en estas situaciones en las cuales pueden llegar a pasar situaciones quizás dudosas y discutibles. Pero entre otras cosas creo que también la autoridad de competencia debería poder ser creativa y proactiva para generar audiencias y reuniones formales por estos mismos mecanismos que estamos usando nosotros. Lo mismo le aplica al Congreso y demás, pero en la autoridad de competencia creo que definitivamente tienen que ser creativos y proactivos en esta cuestión. Después hay una cuestión, en esta transición que hablamos, la comisión también está en una transición. Se está conformando nuevamente la comisión. Hoy entiendo que hay únicamente designados formalmente 2 miembros de la comisión, pero también tenemos que tener en cuenta que la comisión es únicamente un organismo de opinión no vinculante. La autoridad de competencia en la Argentina es la Secretaría de Comercio Interior. Las opiniones de la comisión son necesarias a los efectos de la resolución de la Secretaría, pero no son vinculantes, con lo cual hayan 1, 2, 3 o más, pero aunque hayan 1 o 2, también pueden dictaminar, y creo que eso también tiene que hacerse en práctica para evitar mayores retrasos en los expedientes en Argentina. Y por último y fundamental, los que han por ahí estado al tanto de mi actividad en la función pública, desde el día 1 hasta el último día, y lo voy a repetir siempre, yo creo que es fundamental que las autoridades de competencia tengan transparencia. La autoridad de competencia en Argentina definitivamente tiene que dictar un reglamento de procedimientos internos que de alguna manera haga más transparente el procedimiento, lleve al sorteo de causas, etcétera, que pueden parecer muy normales en procedimientos de otras jurisdicciones, pero que en nuestro país todavía es una gran deuda que tenemos. Y con eso termino, Juan David. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muy interesante, además, ver que hoy vamos a tener posiciones diferentes. No vamos a tener un animismo, digamos, sino creo que va a haber una discusión muy interesante por lo que he hablado previamente con los demás que van a exponer. Yo a veces pensaba, bueno, está emergiendo un derecho de la competencia pandémico, pero así como parece que hay algunos consensos sobre, en general, los cambios en la relación entre el Estado y la economía o los posibles cambios que va a haber, bueno, tampoco hemos llegado a un punto en el que todos estemos de acuerdo cómo va a ser la vida durante y post-COVID para el derecho a la competencia. Entonces, bueno, todavía está por escribirse esa discusión de qué es el derecho a la competencia pandémico, pero con esto entonces paso al siguiente panelista, que es Javier Tapia. Javier, entiendo que tú no vas a usar una presentación, entiendo que tú vas directamente con tus propias palabras. Déjame, te busco para desbloquearte. Ya deberes tener un micrófono abierto. Javier, probémoslo. Así es, así es. Excelente, estás ahí un poco en la penumbra, pero bueno, así serán las cosas en Santiago. Eso. Así estamos. Bueno, muy bien, Javier, bienvenido, son las 5:46. La verdad es que no quería que me vieran así con tanta falta de peluquería, ¿no? Sí, no, a diferencia del moderador. Sí, exacto. Oye, ya, yo voy a tratar de seguirme un poco al tiempo. Creo que hay harto que comentar en esta materia, pero por fortuna son más o menos las mismas cosas que son bastante transversales. Pero creo que una primera pregunta que uno siempre tiene que hacerse en esto es ¿por qué estamos hablando de fusiones en este seminario? ¿Cuál es la importancia de este tema de fusiones en estos tiempos? ¿Y por qué es más interesante hablar de fusiones en estos tiempos? Lo que suele ocurrir en tiempos de crisis, y eso es más o menos lo que uno tiene que tener en mente de por qué este tema es tan importante, es que ocurre un shock de oferta. Fundamentalmente, lo primero que ocurre es un shock de oferta producto de toda esta cuarentena que se están viviendo a lo largo de los países. Shock de oferta que quiere decir que básicamente una empresa no está pudiendo producir lo que produce en tiempos normales. Lo que suele ocurrir con un shock de oferta, a la vez en estos tiempos de crisis, es un shock de demanda. Y cuando esas dos cosas, ¿por qué es shock de demanda? Porque empiezan las crisis de liquidez. Lo que hacemos todo es guardar la platita, ¿no? Guardar la platita en el colchón.
Y cuando guardamos la platita en el colchón no gastamos, la empresa no produce y empiezan los problemas de liquidez por un lado y por otro. Ese es el problema más grave de una crisis como la actual, que tenemos un shock de oferta y un shock de demanda al mismo tiempo. Y el problema de las crisis de liquidez, por eso empiezan las reducciones de proyecciones de crecimiento, y por eso empieza el mundo a asustarse, empiezan a subir los intereses. Y el problema de las crisis de liquidez es cuánto tiempo van a durar fundamentalmente. Y esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos. Y ahí es donde vienen los problemas de fusiones. Las empresas más pequeñas, o quizás las empresas en ciertos sectores, empresas menos preparadas para sobrevivir más tiempo, una crisis de liquidez importante, de no poderle pagar a trabajadores o no poder pagar a creencias, empiezan a tratar de salir del mercado, ¿no? Y empiezan a haber mayores posibilidades de compra. Lo que ocurre al mismo tiempo es que cuando uno ve económicamente esto y se está comprando una empresa que probablemente puede no tener problemas en tiempos normales, se ajustan los precios. Entonces el comprador dice, yo no voy a adquirir cierta compañía porque los precios se están ajustando a la baja. Renegociemos un poco más adelante. Entonces es bastante probable, por lo menos desde el punto de vista de la teoría, que uno lo que esté viendo hoy es los resabios de un montón de procesos que venían de antes. Vamos a tener en algún minuto, que probablemente todavía no es, un cierto frenazo en términos de fusiones y adquisiciones de empresas, a la espera de estos reajustes de los precios, ¿no?, en el mercado, a la espera de ver cuánto va a durar esta crisis de liquidez que nos va a provocar esta situación de coronavirus, y luego empecemos a ver un alza en materia de fusiones. Si esto es una V, como le suele decir como suelen decir los analistas, o una U, bueno, va a depender de un montón de factores, pero fundamentalmente tiempo. Pero lo que vamos a ver sí o sí es un repunte en materia de fusiones y adquisiciones. Y por lo tanto, esta es una materia bastante importante de analizar. Y esta es una materia que efectivamente es diferente en tiempos de coronavirus, como decía Juan David, por shock de oferta y shock de demanda, de nuevo, al mismo tiempo. Esto es algo que no se veía en tiempos normales de control de concentración. Quiero enfocarme en Chile un poco, en la segunda parte, de cómo estamos preparados en Chile para esto. Varios de ustedes, veo bastantes caras conocidas, aquí predicamos entre conversos, ¿no?, en estos seminarios, muchas veces. Lo que pasó en Chile fue que desde el año 2016 tenemos un control obligatorio de fusiones. ¿Y cómo funciona este sistema chileno, que tiene dos instituciones separadas, ¿no? Esa es la gran característica del sistema chileno. Tiene una agencia que no decide, sino que solo investiga y persigue, y tiene un tribunal que es el que decide, la Fiscalía Nacional Económica y el tribunal, por otro lado. Bueno, en materia de fusiones el sistema es casi completamente administrativo. Fase 1, fase 2 están en manos de la Fiscalía, el órgano administrativo que decide íntegramente. El tribunal solo hace una revisión judicial de una decisión de la Fiscalía cuando la Fiscalía prohíbe una fusión, solo cuando prohíbe una fusión. Y luego hay un recurso ante la Corte Suprema cuando fundamentalmente se proponen medidas nuevas que no han sido propuestas por las partes, por parte del tribunal. Si el tribunal propone una medida nueva, se puede ir a la Corte Suprema. Entonces, siendo el sistema casi totalmente administrativo, lo primero que uno debiera decir es que el tribunal no ha hecho nada en materia de fusiones porque no es su rol hacerlo. Hay algunos comentarios, si ustedes googlean por ahí algunos comentarios internacionales respecto de Chile, dice, bueno, el tribunal sacó algunas cosas en materia de coronavirus y la meten en materia de fusiones y no tiene nada que ver con fusiones. El tribunal sacó digamos, unas instrucciones respecto de acuerdos de colaboración, que es muy distinto a temas de fusiones, por supuesto. Quien vela por todo esto es la Fiscalía, de nuevo. La Fiscalía ve la fase 1, la Fiscalía ve la fase 2. Y si uno mira los números, no han sido números muy distintos hasta el momento. ¿Qué sacó la Fiscalía a finales de marzo? Una resolución que básicamente se hace cargo de cuestiones procesales, hasta cierto punto, plazos, requisitos fundamentalmente, y una declaración de, por favor, notifíquenme solo las fusiones urgentes e imprescindibles. Es como una suerte de reconocimiento, ¿no?, que en estos tiempos es mucho más difícil hacerse de la información, no solo por parte de la Fiscalía, que le cuesta más el análisis, sino que también por parte de las empresas, que les cuesta más recolectar, ¿no?, los distintos tipos de información que se requieren para el periodo previo a la notificación. Entonces, la primera declaración bastante razonable, pero que es, digamos, trate de notificar lo que pueda dejar para después, trate de notificarlo después y trate ahora de enfocarse en lo urgente y lo necesario.
Esto siempre en el entendido que no siempre se pueden posponer las fusiones. ¿Cuál es el consejo que uno deberá dar? Busque alternativas estructurales. O sea, en la medida que cada jurisdicción tenga ciertas posibilidades de tener alternativas estructurales para no caer en un control de fusiones obligatorio como el chileno, pues uno debería tratar de buscarlas. En términos concretos, las reuniones en general han sido bastante bien reemplazadas por reuniones virtuales, digamos, vía Zoom. Lo otro que ha hecho la Fiscalía es permitir una serie de notificaciones por vía electrónica, es permitir la información se dé por vía electrónica. Si la información es muy voluminosa, por ejemplo, se puede subir a uno de estos sitios donde se almacena información y luego se baja, digamos, y se comparte información. Las comunicaciones son así. Y también se puede solicitar en el periodo previo a la notificación, algo bastante importante que también han hecho otras jurisdicciones, es que puede no acompañarse cierta información, solicitarse que no se acompañe cierta información, y la Fiscalía lo ve. Si lo estima que es correcto, digamos, da este permiso para que no se acompañe cierta información. De nuevo, aquí lo importante es que no se han relajado requisitos. Primero, en requisitos sustantivos, o sea, no hay flexibilización normativa, y eso es bastante importante, ya lo dijeron antes también, la competencia no tiene que, tenemos que resistir el fuerza, digamos, no tiene que retroceder en estos tiempos donde hay muchas tentaciones de que la competencia retroceda. No hay flexibilización normativa y también hay, lo que sí hay es solo una flexibilización en términos de estos pasos procesales, ¿no? Plazos, requisitos. Por ahí les dejo el número de la resolución de la Fiscalía en el chat después. Lo que no hay tampoco es, por ejemplo, porque la norma no lo permite, es posibilidades de completar la transacción previo del clearance. O sea, no gatillar el gum jumping, digamos. Eso no es posible normativamente en Chile. En otras jurisdicciones se ha estudiado, hay varios practitioners, fundamentalmente los practicantes siempre tratan de elaborar este tipo de soluciones. En otros lados se puede, la normativa europea, por lo menos, claro, en la medida que no es normativa legal, por decirlo de alguna forma, es normativa más administrativa, tiene mayor flexibilidad para este tipo de soluciones. Completemos una transacción previa al clearance. Pero la normativa chilena, que es puramente legal y que suele ocurrir en nuestros países latinoamericanos, mucho más legalista, entre comillas, permite menos flexibilidad en este punto. De los aspectos sustantivos, de nuevo, ya dije, no hay nada cambiado, digamos. Lo que sí quiero es solo un par de comentarios en este tiempo que tengo sobre firma fallida. Digamos. Hay un reglamento chileno sobre fusiones que sí tiene la posibilidad de alegar esta excepción de firma fallida. La mayoría de los países del mundo la tiene. Esto de que si a mí no me compran, salgo del mercado y eso va a ser peor. Es muy complejo reconocer esta excepción. Es muy complejo reconocerla, los requisitos son muy estrictos. Es muy dudoso que un impacto financiero cuyo plazo no sabemos y que es posible que sea de corto plazo, si es que existe una recuperación como la plantean los organismos internacionales, relativamente rápida al 2021, sea un impacto financiero que uno deba tomar en consideración para decir que la firma es fallida por culpa del coronavirus. Ese es mi punto. Si la firma no es fallida por otras razones, digamos, más de largo plazo, las razones invocadas por producto del COVID-19 no van a ser razones suficientes como para decir que existió un impacto en la firma que la hace ser fallida, ¿no? Y el otro gran problema que tiene la firma fallida es que uno tiene que mostrar efecto anticompetitivo, o sea, uno tiene que reconocer el efecto anticompetitivo. Cuando uno invoca una excepción de firma fallida, el tema es que uno está reconociendo efecto anticompetitivo. Entonces, por eso son escasos los casos donde se han reconocido. El último caso europeo es reciente, es del 2018, tengo entendido. Yo no conozco otro más reciente, pero es un par de líneas aéreas, Aer Lingus con CityJet, pero no hay otro más nuevo, y no son casos que se den todos los días precisamente por esto, porque los requisitos son complejos y porque hay que reconocer el efecto anticompetitivo. Lo que se está planteando muchas veces es fundamentalmente decir, bueno, no estamos en presencia de firma fallida, pero sí estamos en presencia de una firma que no anda bien, producto de este problema de liquidez de corto plazo. Sería una firma como oportunidad, no una oportunidad de adquirir una firma que esté en distress, digamos, pero una firma que sí tiene problemas complejos. Y eso depende de la industria, como bien lo dijo Pamela antes. Es muy probable que en sectores fragmentados, como el turismo, como en restaurantes, claro, la salida y la entrada de un mercado vaya a ser mucho más rápida.
es probable que los gobiernos tampoco se preocupen de sectores como eso, porque la entrada es apoyar entrada más que salvar salida. Pero en otra industria este problema va a ser más complejo. Industria de aerolínea estamos viendo ya, en industria de manufactura, ahí es donde probablemente vaya a estar el foco de firmas alegando un tipo de excepción como firma fallida o algo muy parecido, digamos, o sea, algo que no alcanza a ser firma fallida porque, de nuevo, no tiene un problema de largo plazo financiero, sino que tiene un problema de corto plazo, pero algo parecido. Entonces, redondeando un poco, primero, como sistema institucional, yo creo que los problemas que se dan en un sistema obligatorio como el chileno son más o menos los mismos de la mayoría del mundo, probablemente jurisdicciones voluntarias, los problemas son otros. Sí, nuestro sistema, el peso en fusiones recae completamente en la FNE y que hasta el momento ha dado pocas directrices, fundamentalmente de flexibilización en materia de plazo y en materia de requisitos, de cómo se traslada la información, digamos, no requisitos, de cómo se maneja la información, cómo se transfiere la información, digamos, entre la autoridad y las partes. Y en aspectos sustantivos tampoco va a haber modificaciones, no es necesariamente algo que sea urgente en este minuto cuando tenemos estos problemas que ni siquiera sabemos de cuán largo plazo van a ser. Por ahí voy a quedar, también dejo para las preguntas del resto de las cosas. Muy bien, ok. Javi, muchas gracias. Muy, muy a tiempo además tu presentación. Aprovecho para hacer unos anuncios misceláneos. Primero, le vamos a pedir a Pablo y a Pamela que si nos comparten la presentación, algunos de ustedes han estado preguntando por ellas, si ellos tienen a bien presentárnosla, yo la cargaré en el blog de lalibrecompetencia.com y ahí podrán ustedes revisar esas presentaciones que vimos hace unos segundos. Por otra parte, los documentos adicionales que han mencionado, por ejemplo, Javier acaba de mencionar un documento. Javier, también, si ustedes quieren enviarme documentos, los cargamos en la página web, en el blog Competencia. También quiero que sepan que ya somos 76 personas, ha fluctuado, algunos han salido y han llegado. Las personas que por algún motivo tengan que salir tranquilos, vamos a subir el video posteriormente en YouTube, como pasó con el primer seminario. Por otra parte, un recordatorio de las preguntas, vamos a hacer las preguntas por el chat. Ya veo que, por ejemplo, John Enríquez envió una pregunta, de tal manera que aprovechen, hagan sus preguntas por ahí, que al final vamos a recogerlas para todos. Y finalmente quiero reconocer, o hacer un reconocimiento especial a un par de fans de Ascola, que son Richard Tepper y Borja Alcaraz, que están en Escocia y Bélgica a estas horas de la noche, para ellos casi de la madrugada. Muchas gracias por conectarse, siempre es un gusto tenerlos por acá. Y bueno, ahora sí, entonces pasamos a nuestro siguiente conferencista, que es nada menos y nada más que Carlos Esguerra, que le acabo de abrir su micrófono. Carlos, probemos su micrófono. Hola, ¿me oyen? Muy bien, lo vimos perfecto. Carlos, son las 6 en punto en Bogotá. Adelante. Bueno, muchas gracias a Ascola por la invitación, muchas gracias a Juan David por la excelente organización de este evento. Yo creo que todos estamos aplaudiendo su gestión y su liderazgo. Muchas gracias a todas las personas que están oyendo. Muchas gracias a Javier Tapia por ser el primero en no tener presentación. Eso me hace sentir un poco menos mal, porque yo tampoco la tengo, pero su presentación, la de Javier y la de todos los demás, ha sido excelentes. Yo quiero empezar diciendo, yo soy, pues, como ya Juan David me presentó, socio de Avante Abogados. En la firma representamos tanto empresas que están en procesos de solicitud de autorizaciones, en procesos de integración empresarial, como autoridades de competencia. Y esto lo digo primero para hacer caso y señalar que las opiniones que presento no son necesariamente las opiniones de la firma ni las de mis clientes. Y segundo, para señalar que tenemos el inmenso reto en Avante Abogados y el privilegio, en realidad, en mi opinión, de tener que ponernos en los zapatos tanto de la empresa como de la autoridad que decide la integración en estos momentos. Y entonces eso pues nos ha puesto en una posición en la que realmente tenemos que plantearnos muchas preguntas muy difíciles. Y debo empezar por decir algo que ya se ha mencionado y creo que recuerdo que Pablo habló de esto, y es
Mira, el derecho de la competencia se tiene que adaptar a la crisis mundial del COVID. Esto es indiscutible y tiene que haber una adaptación. Pero esa adaptación no debe ser entendida como una reducción del derecho de la competencia o como una flexibilización general del derecho de la competencia, o el derecho de la competencia no dejó de ser importante. El derecho de la competencia, estoy de acuerdo con Pablo y es el primer punto que iba a poner, hoy en día es más importante que antes. Lo que sí debe pasar es que se adapte y se está adaptando. Se está adaptando en Colombia, se está adaptando en todos los lugares del mundo. Vemos flexibilizaciones para acuerdos de colaboración, vemos muchas iniciativas relacionadas con carteles en crisis, vemos llamados a la flexibilización, por ejemplo, de los acuerdos verticales, pues porque es necesario fortalecer las cadenas de abastecimiento. Y la pregunta que nos invita a este foro y a la que nos invitan, digamos, también nuestros clientes es, perfecto, hay unas flexibilizaciones en las demás herramientas, pero las integraciones empresariales, ¿qué? Tanto en el afán de las autoridades de decir, yo quiero contribuir, ¿qué debo hacer o qué puedo hacer desde el punto de vista de las integraciones empresariales para contribuir? Desde el punto de vista de la empresa es, ok, puedo esperar una flexibilización, puedo esperar un cambio significativo, puedo esperar una adaptación de las reglas, procedimientos y de la sustancia de las integraciones empresariales generada por el COVID-19. Y la respuesta, en mi opinión, quizás la doy a mis clientes y la doy aquí, digamos, de una forma muy clara, es honestamente no. Seamos, hay que ser un poco realista y es muy poco lo que va a cambiar y puede cambiarse en materia de integraciones empresariales. De todas las herramientas con las que cuenta el derecho de la competencia, que es la investigación de carteles, la investigación de distintos tipos de acuerdos, de colaboración, las integraciones y el régimen de concentraciones es el peor equipado para responder a los retos del COVID. Y esto es así por dos razones. Primero es que las decisiones y los efectos de las integraciones empresariales son definitivos e irreversibles. Yo tenía aquí anotada la misma expresión que usó también Pablo Trevisan, y es imposible separar los huevos una vez están revueltos. Y por lo tanto, los efectos son para siempre, por decirlo de alguna forma. Y la otra característica es que las decisiones, además de ser permanentes, pueden tener efectos muy complicados. En estos días en el New York Times salía una columna de Donny Bloomberg, que también tiene un artículo sobre el asunto, en el que muestra, por ejemplo, que los respiradores y las iniciativas para producir respiradores de manera más eficiente y más barata terminaron después de integraciones empresariales en las que el adquiriente consideró que ese proyecto no era suficientemente atractivo o le competía a otras líneas de productos y por lo tanto se murieron esas iniciativas de producir respiradores y lo mismo pasó con los sedativos que necesitamos hoy en día para poder someter a una persona a la respiración asistida. Eso solo no como una crítica a las autoridades que autorizaron esa integración, esto por supuesto no lo podía prever nadie lo que se nos vino encima, pero sí para que veamos cuáles son algunas de las posibles consecuencias de las integraciones. Y por lo tanto, las integraciones no se mezclan bien con la incertidumbre y con las circunstancias transitorias. Y la emergencia del COVID no es nada distinto que unas circunstancias de incertidumbre y transitoriedad. Por eso es más fácil que las empresas recurran a otro tipo de mecanismos, como de nuevo los acuerdos de colaboración. En Colombia ya se han dado pasos para autorizar acuerdos de colaboración en el sector transporte, seguramente vienen otros más, la teoría de carteles de crisis. Es mucho más fácil acogerse a esto que a una integración, a menos que pues no se espere un análisis y un procedimiento distinto que el que se está manejando. Y creo que la evidencia respalda lo que yo estoy diciendo. Entonces, esto se puede mirar, digamos, en tres actos. En el corto plazo, que es lo que ya está hoy en día radicado y lo que las autoridades están revisando. En el mediano plazo, que es durante la emergencia del COVID, y en el largo plazo. En el corto plazo, la autoridad de Colombia, y veo que ahí están mis excompañeros, la autoridad de Colombia suspendió términos como muchas otras, y por lo tanto, digamos, eso está congelado. La autoridad Digicom, por ejemplo, recomendó no presentar
solicitudes de autorización que no sean fundamentales. Javier nos acaba de explicar que en Chile pasa igual. En Estados Unidos están adaptándose a los filings electrónicos, pero ya anunciaron que se van a tomar más tiempo de normal. Es decir, en el corto plazo no va a haber una reacción, no va a haber un cambio. Todo lo contrario, realmente lo que va a haber es una dilatación de los tiempos. Y lo único que se puede esperar en el corto plazo es que las autoridades se adapten y decidan lo que ya tienen. Pamela nos mostraba y Javier un poco también nos mencionaba, inclusive que las mismas empresas pareciera que no están presentando demasiadas solicitudes. En el mediano plazo, es decir, durante la crisis del COVID, yo creo que se pueden esperar ciertas flexibilizaciones procesales. En Colombia, un colega mío, Jorge de los Ríos, una vez me dijo que la superintendencia debería pensar en suspender las notificaciones de integraciones por debajo del 20% que se entienden autorizadas. Podría llegar a haber algo así, pero más allá de ciertas flexibilizaciones y el uso de herramientas tecnológicas, sustancialmente no va a haber un cambio. No lo creo que lo vaya a haber ni en Colombia ni en un lugar del mundo. Primero, porque nadie puede predecir cómo se va a ver el mundo después de esto. Nadie puede predecir con certeza cómo serán los mercados, cuántos competidores quedarán, qué nuevos mercados emergen, cómo se van a comportar los consumidores. Pablo Trevisan nos acaba de mostrar cómo se ven y cuáles son las tendencias de esos mercados. Pamela habló de eso. Javier nos explicó lo del shock de la oferta y la demanda. Y esto va a reconfigurar los mercados en el mundo. No sabemos cómo van a terminar y por lo tanto analizar integraciones va a ser difícil, y pedirle a la autoridad que haga algo distinto a lo que ya ha hecho hasta el momento y decirle reaccione en mediano plazo al COVID y cambie su doctrina, pues va a ser muy difícil. Esto me recuerda a la crisis del 2008 y rastreando y haciendo la investigación para este foro, encontré el discurso de Philip Loeb, que era el director de la Comunidad Europea en ese momento. Y el discurso de él sobre integraciones básicamente eran 4 mensajes. La prioridad es mantener un escrutinio estricto con el test existente. No hay necesidad de cambios procesales ni sustanciales. Inclusive en los sectores que están sufriendo de la crisis económica, la Digicom dijo, yo lo que voy a mirar es a largo plazo y que a largo plazo haya una dinámica competitiva en el mercado. Y cuarto, una respuesta medio odiosa que yo, digamos, no comparto, pero lo dijo, y creo que las otras autoridades pueden seguir por ese camino, es, mire, así como, hablando de empresas en crisis, así como en tiempos de prosperidad la defensa de empresa en crisis no es más estricta, no va a ser más laxa en tiempos de crisis. Y eso se vio en un caso que Pablo también mencionó, que es en el de Egan Olympic. Esa integración fue aceptada en el 2013 bajo la teoría de la empresa en crisis, pero fue negada en el 2011, es decir, en el mediano plazo después de la crisis del 2008, fue negada precisamente porque es muy difícil de aceptar, como también lo explicaba Javier. Lo que nos lleva a largo plazo, y a largo plazo me refiero cuando superemos esto y sepamos cómo están los mercados. En ese momento, la teoría de la empresa de crisis pues, será una opción un poco más viable, seguirá siendo muy estricta. No se va a bajar ni el estándar de la prueba ni la carga de la prueba, digamos, en cabeza de los participantes, de los solicitantes, pero es posible que veamos mucha más actividad en eso. Pero lo más interesante para mí es lo que sí va a generar un cambio y es en la forma en la que analizamos y definimos los mercados relevantes en temas de integraciones. Primero, porque va a haber nuevos sustitutos. Los gemelos digitales de muchas industrias, y de eso Forbes y The Economist sacaron 2 artículos muy interesantes este fin de semana, de cómo lo que antes realmente no era un sustituto en retail, en educación, en entretenimiento y en salud, parecían mercados separados, hoy en día parecen sustitutos mucho más cercanos. Y yo creo que eso va a seguir siendo así. Por ejemplo, no todos los mercados relevantes o no todas las autoridades consideran dentro del mismo mercado relevante, por ejemplo, las ventas in situ que las ventas online. Yo creo que eso va a cambiar. Lo otro que seguramente hay que tener en cuenta es la sustituibilidad de la oferta. Nosotros hemos visto con la facilidad, digamos, la agilidad con que empresas, por ejemplo, como las fábricas de licores en Colombia, cambiaron sus métodos de producción para producir alcohol industrial. Las fábricas o las empresas de químicos están cambiando para producir jabón.
las empresas textiles están produciendo tapabocas. Esa sustituibilidad de la oferta, en menor medida que la de la demanda, por supuesto, tendrá algún impacto en la definición de los mercados relevantes. También va a haber un nuevo consumidor, y este nuevo consumidor tal vez va a ser más reacio a pagar sobreprecios. Y por lo tanto eso tendrá un impacto en el poder de mercado de cobrar más. ¿Por qué va a ser más reacio? Pues porque viene de una crisis, tiene menos poder adquisitivo. Y viene un último punto muy importante, y es que va a haber, o se espera, y de esto Antonio Guterres de la Unión Europea, de la ONU, hablaba recientemente, y se espera que haya absorciones y nacionalizaciones estatales. Y por lo tanto la labor del Estado en comprar o en inyectar capital en empresas también será parte de lo que se debe analizar en las integraciones empresariales. Y por último, va a haber un gran consumidor, de nuevo, que ese consumidor de productos pues, va a ser el mismo Estado. Y eso tendrá también un efecto en la forma en la que definimos y medimos los mercados. Pero todo esto será un impacto a largo plazo. Al corto, mediano, creo que no va a pasar mayor cosa. Yo creo que por el contrario, lamentablemente tenemos que esperar más dilatación en los procesos. Y en últimas, por lo tanto, la adaptación de la herramienta de las concentraciones empresariales al COVID, en mi opinión, va a ser, por lo menos, por decirlo menos, modesta. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante. Voy a dejar hasta ahí mi comentario editorial porque ya llevamos 1 hora de charla y necesitamos apurarle un poco. Pero entonces, más bien, voy a pedirle a Tania Zúñiga que se vaya preparando. Tania, ya ahí te veo que estás muy bien. Te voy a abrir el micrófono. Hola Juan David, un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan en ese momento. Realmente muy complacida por esta organización del capítulo LATAM de Ascola. Bueno, soy miembro de Ascola hace muchos años. Realmente esta es una situación muy crítica, ¿no? Que nos afecta de manera inverosímil, casi no lo podemos creer por todo el impacto que en todos los campos. Y bueno, en el caso del Perú, particularmente, nosotros nos agarra además en una situación de reformas y de cierta inestabilidad política que tenemos en el país y que poco a poco se ha ido acomodando en los últimos meses. De manera que mi presentación en relación al status quo del control de concentraciones empresariales y en el contexto del COVID realmente va a ser muy interesante evaluar entonces las reformas que estaban en marcha, las que tenían que implementarse, quiero decir, y significativamente las medidas que durante este periodo de excepción se han venido introduciendo, que además, digamos, exigen también al operador del derecho, es decir, a nosotros, propiamente a hacer todo un trabajo incluso de interpretación, ¿no? Para poder ver cuál es el alcance de la normativa que se proporciona en tiempos de crisis. Bueno, Juan David, voy a presentar un PPT, no sé si, a ver, permítanme por favor, unos minutos. Bueno, mientras Tania va haciendo eso, y ahí se está viendo tu presentación, Tania, muy bien, aprovecho para decirles, ya hay 3 preguntas que han formulado en el chat, John Enríquez, Maximiliano y Juan Alonso, sigan por favor escribiendo sus preguntas, que apenas termine Tania vamos a abrir ese espacio. Listo, Tania, se ve perfecto, gracias. Ya, perfecto. A ver, esperen un segundo que estoy aquí, creo que es listo. Muy bien, entonces empecemos. En primer lugar, voy a plantear el aspecto normativo, es decir, en dónde nos encontramos ante todo ello. Voy a partir de un esquema que gráficamente nos va a introducir visualmente, quiero decir, en este periodo importante del COVID-19 en el año 2020. Ante todo, tenemos un marco constitucional, una constitución que entró en vigencia en 1993, que plantea un modelo, un régimen económico en el cual el Estado es un Estado que deja de ser protagonista en la actividad empresarial. Eso, por supuesto, es algo que se sucedió, mejor dicho, en la década de los 90 en toda América Latina, por las razones que conocemos todos. Y el planteamiento normativo constitucional es que tenemos 2 artículos en la Constitución que nos permite
a su vez poder desarrollar legislativamente y sobre todo en el campo de la libre competencia para poder entender cuál es el alcance de las instituciones, o sea, de las potestades normativas, potestades regulatorias, supervisoras que tienen las instituciones que se crearon en la década de los 90. En realidad hubieron varios cambios, y nosotros en este momento, a nivel de lo que es la importancia del control de concentraciones empresariales, hemos sido testigos de casi 3 décadas de debate, digamos, con una intensidad u otra, sobre la pertinencia y necesidad de un control de concentraciones en el Perú. Realmente tuve el privilegio de poder participar durante el periodo legislativo en el cual se trató este tema como asesora principal del Congreso de la República del Perú para poder evaluar tanto el texto, pero también la necesidad. Eso dio lugar a que hubieran varias audiencias con el sector público, el sector empresarial, y cuando hablamos del sector público estamos hablando de ministros de Estado y también todo aquello que se implique en los reguladores y por supuesto la autoridad de competencia del INDECOPI. Es así que en el año, para todo esto, el año pasado, el año 2019, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, este es el marco constitucional, tenemos 2 artículos antes de pasar al siguiente, el 58 y el 61, básicamente el 58 que propone un rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial, y la libre competencia como principio por primera vez en, digamos, en un texto constitucional en el año 1993. Muy bien. Y nosotros nos encontramos en este punto, ¿no? Tenemos un control sectorial y control de concentraciones en el sector eléctrico. Muy bien, entró esto en vigencia, bueno, la norma se publicó en el 97, el 98 del reglamento, y en el año 2019-2020 tenemos, es decir, ahora pasaré a explicar, la normativa pertinente que aún no entra en vigencia. Bien, esta es la norma que está vigente actualmente, tenemos un control únicamente aplicado al sector eléctrico, tenemos un número aproximadamente de 25 casos, hace poco ha sido autorizada una operación de concentración de un consorcio chino en el ámbito del sector eléctrico, pero de la cadena de distribución, siendo además un complejo importante, un consorcio que tiene además generadoras, lo cual, por supuesto, se ha aprobado con determinadas condiciones que pasaré a explicar en unos minutos. Bien, esta es la normativa vigente que será derogada con la entrada en vigencia de esta nueva ley de control de concentraciones empresariales. El 2 de mayo del año pasado se aprueba en el Congreso de la República la ley de control previo de fusiones y adquisiciones empresariales. Se presenta una reconsideración, ¿qué quiere decir? Hubo un error en un asunto y finalmente no se pudo, digamos, tener la autógrafa y finalmente el presidente de la República no lo podía recibir por el momento hasta que el Pleno del Congreso agendara la sesión y se pudiera discutir y aprobar. Básicamente aprobar porque ya se había, digamos, estudiado a nivel de bancadas, al interior del Congreso. Pero ¿qué pasó en este punto de las cosas? Se demoró un poco el proceso interno legislativo y sufrimos una situación para nada deseable, ¿no? En realidad tuvimos durante un buen tiempo, el Congreso de la República se cerró, hubieron varias razones que explican ello, ¿no? Pero ciertamente tuvimos solamente 2 poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Legislativo se ha cerrado, actuaba solamente la Comisión Permanente. Esta situación precisamente fue evaluada de diversos puntos de vista, como ustedes entenderán, un Congreso que se cierra por una situación que se produjo desde orden, digamos, una explicación de orden constitucional, un supuesto en el cual, bueno, fue una situación realmente muy compleja de explicar en estos momentos, pero el resultado fue el cierre del Congreso. Y es así que, voy a pasar aquí, se publica el decreto de urgencia 013 de 2019, eso quiere decir que en el interregno, ¿no? Parlamentario, es decir, se cierra el Congreso, solamente funciona la Comisión Permanente, el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, puede legislar a través de decretos de urgencia. Este es el caso del decreto de urgencia 013 de 2019, que establece el control previo a operaciones de concentración empresarial. Se publicó el año pasado, finalizando ya el año, el 19 de noviembre del 2019, y tiene bueno, digamos, salvo un artículo o 2, digamos, es el mismo texto que se aprobó por el Congreso de la República, ¿no? En el cual participamos en esta elaboración. ¿Qué sucedió al respecto?
el decreto de urgencia determina dos aspectos muy importantes. En primer lugar, al derogar la ley sobre concentraciones en el sector eléctrico, esto convierte, por supuesto, a la autoridad competente, digamos, para ver todo el espectro de actividad económica. Además, estudian ya bajo todas las recomendaciones, prácticas recomendadas internacionalmente, por supuesto, todo lo que significa el umbral absoluto, el test de evaluación, el significativo impedimento para la competencia efectiva. Pero hay una cosa muy importante que llama la atención de este decreto de urgencia, que no estaba previsto por el Congreso. Se establece una vigencia de 5 años para este decreto de urgencia, y en segundo lugar, propone además un artículo en el cual se manifiesta como autoridad concurrente en la evaluación de operaciones de concentración empresarial a 2 autoridades: la Superintendencia de Banca y Seguro y Administradora de Fondo de Pensiones, y la Superintendencia de Mercado de Valores. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones muy importantes, hoy en día incluso respecto en el contexto COVID, sobre lo que va a ser el funcionamiento, o sea, cómo va a operar el Estado orgánicamente, no solamente a nivel de lo que significa procedimiento administrativo en sí mismo, sino sobre todo por las condiciones que se puedan establecer, y probablemente, si es concurrente, pudiera haber entonces una divergencia de opinión o digamos, en cuanto a la evaluación misma de una misma operación por estas autoridades que acabo de mencionar. Asimismo, dentro de este periodo COVID, ¿qué ha pasado? Bueno, mejor dicho, este decreto de urgencia es el decreto de urgencia dentro del periodo del interregno parlamentario. Esto fue en noviembre, ¿no? Se supone que entraría en vigencia el 20 de agosto de este año, pero ¿qué sucedió? Hace muy poco se aprobó la ley de facultades delegadas, y supone que este decreto de urgencia no entraría en vigencia el 20 de agosto del 2020, es decir, continuaría la ley antimonopolio y antioligopolio del sector eléctrico solo para el sector eléctrico. Sin embargo, no es que no entre en vigencia, digamos, de manera indeterminada. Se tendrá que decidir precisamente las condiciones para las cuales, y es algo que interesa mucho la exposición de motivos de esta ley de facultades delegadas, porque dado en la situación de COVID, en realidad la situación es que el Poder Ejecutivo solicitó al Poder Legislativo facultades para poder legislar por determinada materia específica y por un determinado de tiempo destinado para ello, en materia, por ejemplo, en este caso, de libre competencia. Y como ustedes van a ver aquí, voy a compartir la exposición luego, la presentación con traje Juan David. El control previo contra concentraciones empresariales, ¿no? Entrará en vigencia un periodo razonable en función principalmente de la extensión del estado de emergencia, ¿no? Y se aprovechará para ello para incorporar cambios que sean necesarios para mejorar esta norma. Entiendo que a nivel de lo que es el texto mismo, el tema de las empresas en crisis, que tanto también los colegas lo han mencionado, y efectivamente, en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, no está propiamente en el reglamento de concentraciones empresariales, está en un guideline. En el caso del texto, tanto el que aprobó el Congreso, que aún incluso podría el Congreso, si así lo es otra cosa, también se pueden, digamos, en este momento, miren, como estamos en periodo realmente muy difícil en el Perú en cuanto a lo que son situaciones de emergencia y las reformas que estaban en marcha, porque ahora también les voy a comentar que el INDECOPI también planteó otras reformas, como es, digamos, establecer su propia identidad a nivel de organismo constitucionalmente autónomo, como es el Banco Central de Reserva del Perú, como es la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, a ese nivel, y ya no una adscripción más de un ministerio, que en este caso es la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, en todo ese esquema, ¿no?, de trabajo, tanto de evaluación del rol del Estado, de velar por el buen funcionamiento del mercado, etcétera, se plantea incluso en el tema de control de concentraciones, entonces, otros escenarios. Ya se venían hablando digamos, de este tema, mientras que la INDECOPI en este momento se encuentra implementando, es más, se aprobó un presupuesto para poder dotar del personal adecuado, establecer, por supuesto, una serie de estrategias de colaboración y cooperación internacional para que se pudiera atender una situación, porque ahora ya no sería solamente el sector eléctrico, sino toda la actividad económica. Entonces, toda esta información importante llega en este punto de las cosas, les decía un momento a la introducción de la presentación,
que nos toma pues en un periodo de reformas. Reformas de todo tipo, reformas de orden legal, reglamentaria, orgánica, evaluación de la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y la propuesta esta final que les acabo de comentar de que el INDECOPI, que es el anteproyecto, lo pueden ver, la ley de reforma constitucional que incorpora el artículo, ¿no?, pertinente en la Constitución Política del Perú para que pueda, digamos, ascender a un nivel diferente. Eso es algo muy importante porque el INDECOPI, la actual autoridad de competencia, tiene 5 mandatos constitucionales. Tiene que velar por a diferencia de otros modelos que se tienen en América Latina. Concentra, valga la redundancia, en diferentes escenarios. Por ejemplo, libre son los siguientes, ¿no? Protección del consumidor, libre competencia, competencia desleal, rol subsidiario del Estado y propiedad intelectual. Entonces son 5 mandatos constitucionales que tiene realmente el INDECOPI y por ello se justificaría, ¿no?, el establecimiento de una reforma constitucional. Bien, ¿qué está pasando a nivel de las autoridades competentes? Entonces, ya debes entrar en tus últimos minutos, Tania. Ya, ok. ¿2 minutos? Ok, 2 minutos. Perfecto. La ley antimonopolio en el sector eléctrico tiene como única autoridad competente al INDECOPI. En el caso de la nueva ley se establecerían 3 autoridades competentes. Los organismos reguladores supervisores de la inversión privada, llámese OCIPTEL en telecomunicaciones, o SINARMIN en energía y minas, SUNAS y SUTRAN en los otros escenarios de inversión privada, solamente tendrían que participar, a diferencia, eso sí, de la actual legislación, donde no se admite, digamos, no hay una solicitud, por lo menos planteada en el texto de la ley, de recurrir al organismo regulador. Recordemos además, ya se ha hablado incluso de mercado relevante y de conocimiento del funcionamiento de los mercados. Eso es muy importante. El INDECOPI tiene hasta el momento solamente el sector eléctrico, por supuesto a través de el control ex post, el conocimiento de otros mercados. Sin embargo, los reguladores tienen un conocimiento valioso. Entonces, por eso se incorporó la colaboración interinstitucional en esta nueva ley. Bien. Lo que ha pasado, además, durante este proceso de COVID es digamos, habilitar una mesa de partes virtual con un enfoque de uso de las plataformas tecnológicas, facilitar la presentación de documentos, el uso para diversos trámites a través de la firma electrónica, permitir remitirlos directamente al órgano resolutivo respectivo mediante el número de expediente. Es interesante ver este punto porque, además, paralelamente a esta, digamos, iniciativa, esta acción que ha tomado la autoridad de competencia, se publicaron el decreto de urgencia 026-2020 y el decreto de urgencia 029-2020, que determinan medidas para los procedimientos administrativos en general. Muy bien. Valga la importante también referencia sobre el primer pleno jurisdiccional supremo en materia constitucional y contenciosa administrativa de diciembre del 2015, que permite evaluar que los comunicados a las entidades públicas tienen una equivalencia a normas reglamentarias. Por supuesto, esto es debatible, pero es un pleno jurisdiccional que se pronunció sobre este caso y bajo determinados criterios que justamente paso a explicar, ¿no? Es decir, pertinencia al ordenamiento jurídico, consunción, generalidad calificada, y por supuesto también hay una referencia al título preliminar para entender la actividad de interpretación de estas normas en el plano de los principios de orden jurídico-administrativo. Y como ustedes ven, entonces hay una situación, digamos, de parte del operador de poder entender cuál es el alcance, el objetivo finalmente de la estructura, del funcionamiento orgánico del Estado, para poder dar seguridad jurídica, es decir, no una absoluta paralización de los procedimientos administrativos, pero sí también en la medida que se pueda, y hay un plazo, por supuesto, que cumplir dentro de todo ello, en qué capacidad tiene realmente el Estado para responder frente a ello. Bueno, el último minuto quisiera reservarlo justamente a una importante, digamos, reflexión sobre este punto. Yo creo que si una autoridad de competencia tiene que dirigirse a evaluar el funcionamiento del mercado, yo creo que por más que se hable de flexibilización del derecho a la competencia, la legislación de excepción, etcétera, creo que más bien sí tiene un rol preponderante, precisamente porque tenemos que entender ahora qué cosa es el mercado, tanto por el lado de la oferta como la demanda, como bien los colegas lo han explicado en cierta manera. El rol empresarial del Estado, es decir, no me llamaría la atención que los congresistas en este Congreso o en lo próximo que se viene una elección presidencial general, el Congreso entero, dentro de un año, se pueda también evaluar cuál es el fin del Estado en la actividad económica. Nosotros hemos tenido, y solamente para ponerles un ejemplo rápidamente,
un problema muy importante a nivel de lo que significa la restricción bueno, tanto de la libertad, es decir, en todo el sistema de crisis hay restricciones de libertades económicas, aspectos de evaluación sobre los temas de orden laboral, y por supuesto el sistema previsional, es decir, la pensión de jubilación. Estos aspectos que vienen precisamente a entender cuál es el rol que tiene el Estado para poder proporcionar oportunamente una respuesta a los ciudadanos, a la ciudadanía, para poder tener un cierto equilibrio de lo que significa la actividad regulatoria de crisis frente a sus necesidades reales. ¿Muy bien? Eso por el lado de lo que es, digamos, el ciudadano, y que además, como no son compartimentos estancos, es decir, estamos hablando en este seminario sobre control de concentraciones, pero sin embargo, está atado precisamente a evaluar, como también se ha mencionado y coincido con los colegas, el perfil del consumidor. Situaciones que entonces nos llevan a plantearnos nuevamente una periódica evaluación, pero también no solamente ver, digamos, el corto plazo, sino ver el largo plazo, lo que origina entonces un debate de mayor densidad, de mayor madurez, para poder entonces entender, incluso a nivel de convergencia normativa y seguridad jurídica, el rol empresarial o el rol del Estado en la actividad económica y en la regulación. Muchas gracias. Pero muy bien, Tania, muchas gracias por tu intervención. Voy a bajar tu presentación. Listo, volvemos al video. Muchas gracias a todos los participantes. Voy a hacer un resumen muy rápido de lo que yo percibí de las participaciones, pero luego ustedes me corregirán en las preguntas. Vi cómo en el caso de Pamela, una reforma en tiempo que entró en vigencia el año pasado va a servir positivamente para el efecto del control de concentraciones en Costa Rica. Por otra parte, vemos una historia diferente en Argentina, en donde la renovación de la autoridad de competencia quedó en veremos, el control ex ante también quedó en veremos, y ahora estamos en una situación ex post, de control ex post, menos cómoda o menos clara, por lo menos que como estábamos antes del COVID. En Chile tengo la sensación por la presentación de Javier que estamos en business as usual. Tal vez, como decía Javier, hay unos cambios procesales para efectos de tramitar las operaciones, pero en lo sustancial no mucho cambio. Carlos creo que entendió algo parecido o presentó algo parecido respecto de Colombia, pero Carlos también sugirió unos cambios muy interesantes en las dinámicas de los mercados que pueden llevar a que en el momento en que se definan los mercados relevantes veamos unos resultados diferentes a los que hubiéramos visto pre-COVID. En el caso de Tania, por último, pues este es el caso de otra legislación que desafortunadamente no alcanzó a entrar, desafortunadamente para quienes creemos que el control de concentraciones, por supuesto, es una herramienta pertinente para una autoridad, desafortunadamente no alcanzó a entrar en vigencia y ahora tenemos la duda de cuándo lo va a hacer. Bueno, de manera tal que con este resumen un poco atropellado, quiero cederle la palabra a las personas que preguntaron. Y yo aquí tengo 6 preguntas que voy a leer. Algunas de ellas están dirigidas a algunos de los participantes y otras no. Entonces le voy a pedir que a los participantes, que básicamente son Javier y Pamela, que tienen preguntas para ustedes específicos, aborden esas preguntas, y que las demás que no tienen ningún participante nos las dividamos en los demás. Entonces voy primero con estas 6 preguntas y luego voy por una segunda y última ronda de preguntas. Entonces comienzo con la pregunta de John Enríquez, que está dirigido a Javier Tapia. Javier, ¿cree conveniente modificar algo del decreto legislativo 211 para flexibilizar y facilitar los procesos de fusión? Le gustó mucho la presentación, que muy buena. Segunda pregunta también para Javier, de Maximiliano León. En Chile se me ocurren 2 casos de firmas fallidas por la falta de liquidez. Uno es la compra de Corner Shop por Uber y otro es la aprobación final de la compra del 20% de LATAM por Delta. ¿Puede comentar su visión sobre estos casos? ¿Cree que hay algún argumento para alegar firma fallida? Entonces, esas 2 preguntas particularmente para Javier, muy del contexto chileno. Luego seguimos con una pregunta que está abierta. Juan Alonso Sierra pregunta:
¿Cómo puede afectar la inversión extranjera las medidas que se tomen en relación a las fusiones y adquisiciones? Siguiente pregunta que está dirigida a Pamela Sittenfeld. Pamela, toma apuntes. Considerando que prima facie se produce una cierta irreversibilidad de los efectos de una concentración y en virtud de la ralentización de la actividad económica de ciertos mercados por efecto del COVID, si se prevé que puedan materializarse operaciones de concentración sin la intervención de las autoridades de competencia, por no superar el umbral de mínimos de volumen de negocios, encontrándonos tras la crisis con mercados altamente concentrados. Esa es la pregunta para Pamela, y luego quedan dos preguntas abiertas que voy a leer para los demás también. Esta es de Andrea Cárdenas, que nos pregunta: se mencionó la posibilidad de que se permita la ejecución y el cierre de operaciones antes de la autorización de la autoridad como una forma de flexibilizar el sistema en estas épocas de crisis. Dadas las complejidades para, abro comillas, unscramble the eggs, y más allá de las particularidades de los regímenes legales de cada país, como política, ¿creen que sería recomendable adoptar una medida similar? Y por último, Mauricio Velandia, una pregunta abierta: ¿una integración que viene precedida de un cartel puede ser autorizada o no? Dado que sería como legalizar el cartel si es que la integración es autorizada en Chile y Argentina, ¿cómo ocurre? O sea que esta va también para Javier y para Pablo. Voy a darle primero la palabra a Javier, que fue el primero que tuvo preguntas solicitadas. Javier, revisa que tu micrófono esté abierto. Sí, está abierto. Adelante, Javier. Ya, sí, perfecto. Bien breve. Modificaciones para facilitar fusiones, modificación a la ley, no creo. Somos buenazos en Chile para modificar en la medida que pasan cosas, ¿no? Y nos está pasando esto hoy día. Creo que es una mala técnica estar modificando leyes para esto. Tenemos un régimen bastante moderno y bastante, hasta cierto punto, flexible. Creo que siempre hay cosas que se podrían flexibilizar un poco más y dejar un poco más al regulador que a la ley. Pero en términos generales, creo que mi respuesta primera sería no. Respecto a los dos ejemplos de firma fallida, creo que ninguno de los dos lo son, a menos sin ningún antecedente, por supuesto, pero solo información de diario. Creo que son temas de corto plazo. El problema de la firma fallida es que tiene que ser un problema de liquidez de largo plazo, y eso es lo que la hace más difícil. Si alguien demuestra que estas firmas tienen problemas de liquidez en el largo plazo, quizás podría hacerlo. Pero de la información del diario, y repito de nuevo, no es nada más que prensa, me da la impresión de que no son buenos ejemplos de firma fallida. Muy bien, Javier, muy sucinto. Entonces, yo le propongo a Pamela que, como la pregunta iba dirigida a ella, entonces aprovechemos y responda. Pamela, debe estar abierto tu micrófono en este momento. Gracias, Juan David. A ver, yo creo que el riesgo cuando se determinan umbrales siempre es ese, ¿verdad? En el caso de la nueva regulación de Costa Rica, lo que se hizo fue pasar de un umbral definido a un rango, ¿no? Y la autoridad, dependiendo del flujo de concentraciones y de los efectos que vayan teniendo, esas concentraciones lo define. Actualmente, de hecho, la autoridad lo fijó en el mínimo. Por lo tanto, teóricamente le deberían entrar una buena cantidad de concentraciones. Ya de por sí, en algún momento la autoridad había recibido alguna crítica diciendo: vea, este umbral está muy bajo y están viendo muchas más concentraciones de las que deberían, utilizando recursos no de la manera más eficiente. Y por eso se le permitió, es decir, establecer rangos mediante la ley, mínimos y máximos, y eso le puede dar, digamos, alguna flexibilidad para manejar su política respecto a qué concentraciones ve y no. Creo que ese riesgo siempre está cuando uno define umbrales, pero tampoco es bueno que una autoridad vea cuánta concentración se dé. Es complicado prever si con post-COVID ese umbral va a estar qué tan desfasado va a estar de la realidad económica del país, pero yo tendería a decir que no, porque justamente fueron muy conservadores a la hora de definir ese umbral mínimo en la legislación. Listo, muy bien, Pamela, supremamente sucinta, muchas gracias.
Pablo Trevisan, si nos escuchas, tu turno para responder. Creo que la pregunta va por el lado de si es recomendable tener una política de esto de Unscrambled DX que hablábamos y la posibilidad de aprobar concentraciones posteriormente que se hayan cerrado y consumado las operaciones. Definitivamente mi opinión es que no. Ahí en el comentario, si la pregunta no la leí mal, habla independientemente de la política y la legislación de cada país. O sea, yo hablo por la Argentina y definitivamente creo que no es lo conveniente, pero bueno, la ley hoy lo establece y lo permite. No sé si había otra pregunta que quieras que responda, Juan David. La de Mauricio Velandia. La de Mauricio, si una integración que viene precedida de un cartel puede ser autorizada o no. A ver, creo que son dos cosas distintas en primer lugar, y hablar en general me cuesta un poquito. Si hay un cartel, tiene que ser materia de investigación y de acreditación de que efectivamente existió. Ahora, cuando uno notifica una operación, está notificando una operación concreta y puntual, y es lo que analiza la autoridad de competencia y lo que eventualmente autoriza o no autoriza. El hecho de que autorice la concentración, en mi modo de ver, no estaría dando para nada una carta blanca de un eventual ilícito o delito, depende de la jurisdicción, en el caso de que hubiera existido un cartel anteriormente. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero así es como lo entiendo yo. Creo que son dos cosas separadas, una va por el marco de la conducta, otra va por el lado del análisis de concentración, que es más prospectivo y que habla de una o dos determinadas empresas que se concentran, pero no creo que en Argentina al menos puedan ir de la mano ambas cosas. Muy bien. Carlos Esguerra, lo invito a que escoja una pregunta. ¿Ya me oyen? Ya. Ah, bueno, listo. Creo que estaba castigado. De las que quedan, me acuerdo de la inversión extranjera, pero me acuerdo a lo que diga nuestro director. ¿Cuál quiere que responda? Esa. Bueno, la pregunta, si me acuerdo bien, es cómo puede afectar el control de concentraciones la inversión extranjera en un país. Esa pregunta debe ser respondida en dos dimensiones. Entonces, la primera dimensión es, por supuesto, hay una limitación a la inversión extranjera en los casos en los que una inversión en una empresa local no sea autorizada por la autoridad de competencia. Y pues digamos que esa prohibición a la inversión extranjera debe ser excepcional, lo es en Colombia y en casi todos los lugares del mundo. El control puede ser una regla general, pero digamos que el obstáculo a la inversión es excepcional. Y por lo tanto, pues eso puede afectar de manera algunas inversiones. Pero hay que verlo también desde el punto de vista positivo, y es en la medida en la que tengamos mercados competitivos, mercados en los que los inversionistas extranjeros sepan que pueden venir, invertir y sacar unos réditos del mercado, porque el mercado no está cooptado o el mercado realmente tiene, digamos, una estructura sana de competencia, pues al final las integraciones también lo que hacen es promover la inversión extranjera en la medida que genera unos mercados tal vez más justos y contestables. ¿Alguna otra pregunta? Voy a abrir luego preguntas a otras preguntas para que tengan otra oportunidad. De hecho, entonces le voy a dar la palabra más bien a Tania. Tania, por favor, escoge la pregunta que tú quieras, porque no había una puntualmente para ti. Las preguntas, ¿a cuáles te refieres? ¿Las que están en el chat? Sí, o las que oímos. Sí, por ejemplo, ¿por qué no aprovechamos que Mauricio Velandia quiere preguntar si después de ser sancionado un cartel se puede presentar una integración y ser aprobada? Está un poquito repisando sobre la anterior pregunta. ¿Tú qué crees? Bueno, lo que sé es que hemos tenido situaciones, digamos que sí. ¿Aló? ¿Escucha? Sí. Ok. Bueno, hemos tenido sí casos, precisamente varios casos en carteles que han sido sancionados y que justamente llamó la atención uno de ellos, ¿no? Es decir,
bueno, varios de ellos han llamado la atención, pero es decir, es posible que, digamos, a nivel de lo que es el sector eléctrico, nosotros no hemos tenido, digamos, cárteles en el sector eléctrico, quiere decir, si es en ese caso, en el sector en el que está regulado, ¿no? El control de concentraciones vigente, pero poniéndose en la hipótesis, eso ya es otro asunto, que, es decir, tenemos casos de cárteles porque tenemos una legislación sobre ello, una ley de conductas anticompetitivas. Es posible, por supuesto, que esto pueda ser precisamente una de las razones por las cuales se discutió durante mucho tiempo este aspecto del debate, ¿no?, sobre la pertinencia, la necesidad de un control de concentraciones, porque miren, en realidad este asunto del control de concentraciones en nuestro país, en el Perú, se estuvo durante mucho tiempo bajo el credo de que el control ex ante podía ser sustituido por el control ex post. En otras palabras, no era necesario el control ex ante. Con el control ex post se podía solucionar absolutamente todo. Es más, era un acto de adivinación, se señaló en algún momento, de un aspecto de altísima especulación, ¿no?, soslayando además la capacidad de la autoridad de competencia, no solamente en la peruana, es decir, en el caso de la experiencia que podía tener en el sector eléctrico, sino también viendo el sistema a nivel comparado, porque la situación es que son instrumentos de competencia diferentes, con objetivos diferentes. Uno es un procedimiento sancionador, otro es un procedimiento de autorización. Ahora, que si nos ponemos en la hipótesis, obviamente, que eso todavía no se ha dado, porque no tenemos un control de concentraciones en todo el sector, en toda la actividad económica. Lamentablemente, como bien señaló Juan David, se nos ha agarrado justamente en una situación en la cual no tenemos todavía una ley de control de concentraciones. Bien, esos serían mis comentarios. Esperamos realmente que, bueno, y otra cosa más que quería señalar para poder terminar, es que es importantísimo para nosotros justamente esta experiencia de otros países, contar con ello, pero aún así nosotros en el Perú estamos muy atentos también a todo lo que significan las modificaciones que puedan, digamos, derivarse de toda esta crisis, ¿no? Creemos que el texto está ya aprobado. Habría que sí señalar, y eso solamente quisiera yo añadir, el tema de las empresas en crisis no está en el texto explícitamente. Eso quiere decir que si no está en el texto, podría modificarse, sí, podría modificarse. Ya el presidente de la República tiene facultades delegadas, a través de un decreto legislativo podría, así fácilmente, digamos, introducir un artículo sobre empresas en crisis, pero es importante, como ustedes bien saben, determinar los criterios y las condiciones, porque podría dar lugar pues a cualquier tipo de situación, ¿no?, que pase por la excepción de la evaluación de concentraciones. Muy bien. Tania, muchas gracias otra vez por tu precisión. Ok, tenemos solo 2 preguntas y voy a leerlas. Yo voy a invitar entonces a los expositores a que hagamos lo siguiente. Yo voy a leer las 2 preguntas que están pendientes, pero cada expositor le voy a dar la oportunidad que en 2 o 3 minutos dé su mensaje final, el mensaje con el cual ustedes quieren que nos vayamos a la casa después de esta charla. Entonces, y les voy a dar la palabra en el mismo orden en que presentaron. Es decir, vamos a comenzar con Pamela. Entonces, voy a leer las 2 preguntas. Ustedes escogen luego qué quieren abordar, si quieren abordar las preguntas, si quieren hablar de su mensaje final, pero aquí van las preguntas. Dice Luis Ignacio Merchán, pregunta para Carlos Esguerra. ¿Los acuerdos firmados por las empresas de transporte en el marco del decreto 482 del 2020 podrían constituir una base legítima para futuros acuerdos de integración empresarial considerando un posible impacto de la crisis en el sector logístico? Muy interesante. Segunda pregunta desde Ecuador, David Pozo, Carlos y Javier. ¿Consideran que el conjunto de herramientas económicas para el análisis de integraciones son flexibles para precautelar los procesos de competencia en largo plazo? Entendiendo que no es lo mismo analizar un mercado teóricamente estable a uno que tenga una alta volatilidad, contracción de producción, exceso de capacidad instalada y todos los shocks que van a reducir el consumo. Todo esto puede dificultar la evaluación del poder de mercado. Un saludo desde Ecuador. Listo, con eso terminamos las preguntas. Le propongo entonces a Pamela que se vaya preparando. Pamela, por favor que vayas abriendo el micrófono para poder abordar tu statement final. Todavía no está abierto tu micrófono a propósito. ¿Listo? Adelante. Sí, ya voy, un segundo. Tranquila. No, pues no, muchísimas gracias. La verdad es que todos hemos tocado puntos bastante interesantes. Yo coincido con la mayoría en que probablemente el análisis sustantivo debe de mantenerse muy claro,
que la política de competencia, sin duda alguna, en este contexto será un complemento de las otras políticas públicas. Sin embargo, a mí sí me parece que, por lo menos en la parte de procedimientos, es decir, la autoridad debe utilizar todo su sentido común para poder flexibilizar y entender la situación en la que están pasando los agentes económicos. En la parte, y sobre todo en el caso de Costa Rica, de la empresa en crisis, y tal como han dicho los demás, esta ha sido una herramienta que se ha utilizado de manera excepcional y es muy difícil probarla, pero sin embargo creo que por lo menos en el caso de Costa Rica debería haber un desarrollo importante que le dé algún grado de certeza a los agentes económicos sobre cuál va a ser ese análisis que se va a realizar. Y creo que, y sí es un tema que no pude desarrollar, que la cooperación entre las autoridades probablemente sea clave, dada la naturaleza de los mercados que muy probablemente vayan a ser reestructurados. Yo creo que si bien la línea debe ser clara y debe ser la misma en la parte sustantiva, la autoridad no puede sonar descontextualizada de lo que está sucediendo. Y creo que la parte de la comunicación es clave, sobre todo, digamos, que yo me imagino una concentración en un caso de desempleo, por ejemplo, y diciendo a la autoridad, no, esto no se puede aprobar, tiene que explicar y no puede sonar absolutamente lejana a una realidad. En el caso de Costa Rica, solo por darles una cifra, pre-COVID teníamos un 12% de desempleo, post-COVID estoy segura que esa cifra en 2 segundos se va a duplicar. Y esas son cosas que van a estar pasando alrededor de la autoridad de competencia que tiene que por lo menos entender el contexto político en el que va a lanzar sus resoluciones. Gracias. Muy bien, Pamela, muchas gracias. Sigue Pablo Trevisan. Pablo, tu statement. Ya, ahora sí, dale. No, en primer lugar, nuevamente, mil gracias por la posibilidad de participar en esto. Creo que hay mucho todavía por seguir trabajando en la materia. Dos cosas, diría. Una, respecto a la necesidad de la proactividad y la necesidad de ser creativos de parte de las autoridades de competencia en todas las jurisdicciones. Creo que definitivamente hay mucho por hacer y en esto me paro en la digitalización de los procesos. Me parece que esto ha venido para quedarse definitivamente, que ya estaba, pero esta conferencia es un ejemplo de esto. Hay 1000 herramientas que se pueden utilizar para no entorpecer los procedimientos y la digitalización definitivamente tenemos que aprovecharla tanto del sector privado como también del sector público, y no me refiero solamente a los organismos de competencia, sino a todo tipo de organismos. Después, respecto a la política de fondo, y suscribo gran parte de todo lo que dijo Pamela, inclusive sería más drástico o más polémico si quieren. Yo creo que al revés, y esto lo he escrito hablando más en temas de conductas, pero no me gusta la palabra de relajar, distender o ese tipo de conceptos respecto a la norma de competencia y las políticas de competencia. Todo lo contrario, creo que estos son los momentos en los cuales las autoridades de competencia y la ley de competencia en particular, sin perjuicio que no es la única herramienta, son herramientas y políticas absolutamente esenciales que deben ser ejercidas en su máxima expresión. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis también es donde, o una frase de acá, digamos, a río revuelto, suceden cosas. Entonces me parece que las autoridades tienen que estar muy atentas y tienen que optimizar sus recursos, por más que estén, obviamente, de alguna manera, digamos, minimizados por ciertas situaciones, tanto por parte de lo público como de lo privado, pero me parece, insisto, que la política de competencia tiene que ocupar un lugar preponderante, mucho más aún en estas situaciones, para evitar justamente que cuando pase la pandemia, porque va a pasar, nos encontremos con mercados absolutamente concentrados. A una pregunta que escuché ahí respecto de, digamos, si no pasa el de minimis, a lo mejor se aprueban después operaciones que cuando sucede o pase la crisis, nos encontremos con ciertos mercados que estén totalmente concentrados. En fin, mi reflexión finalmente es entonces, esta situación para mí no debe relajar las normas ni las políticas de competencia, sino todo lo contrario, tiene que estar más que nunca al pie del cañón. Insisto, además en esto hay que hacer mucho de abogacía de la competencia, porque en jurisdicciones como las nuestras también se confunden muchas veces para qué se utilizan estas herramientas.
Muy bien, Pablo, muchas gracias por tu precisión. Vamos con Carlos Esguerra. Carlos. Ah, no, perdón, vamos con Javier Tapia. Me salté a Javier. Javier. Dale, ya está bien. Perfecto. Ahora sí. A ver, la pregunta de David primero. Yo creo que me gusta la pregunta, creo que es importante. Creo que tenemos un buen test legal, que es abierto, es un estándar completamente abierto, pero de herramientas económicas es complicado. Yo creo que esto va a testear herramientas económicas, igual que como las han testeado mercados más modernos, digamos. Tengo la impresión de que, sin conocerlas, digamos, para estos contextos de fusiones en crisis, las herramientas normales probablemente no nos va a dar abasto tampoco, y vamos a estar preguntándonos qué es lo que es disminución sustancial de la competencia en un contexto completamente distinto al normal. Algo vamos a tener que hacer, digamos. Yo que dificulto que no salga por ahí algo de literatura al respecto. Mensaje final, nada, me sumo a lo mismo de Pablo y todo lo que dijo Pamela, y no tengo un mensaje final en realidad. Yo creo que vamos a estar discutiendo muy pronto cosas muy sustanciales en esta materia. Hay que dejar vivir a las empresas, entonces por lo tanto un sistema ex ante, cómo funciona respecto a un sistema ex post, es mucho más beneficioso o no. Umbrales, ¿qué pasa con las empresas que están debajo de los umbrales? ¿Hay que hacer investigación voluntaria, sí o no? Todas esas son preguntas que son muy políticas hasta cierto sentido, y son las típicas preguntas políticas que genera el tema de fusiones. Y en ese sentido, estos tiempos, que son tiempos de política, vamos a tener una suerte de revival de todo ese tipo de cuestiones. Y mi último mensaje, yo creo que, bueno, a lavarse las manos. Fuera de eso, espero que no la autoridad, digamos, pero fuera de eso, creo que hay mucha discusión todavía para adelante. Así que no tengo un mensaje final. Bueno, muy bien. Legítimo ese mensaje de lavarse las manos. Carlos, tiene el micrófono abierto. Bueno, no, muchas gracias. Voy con la pregunta de Luis Ignacio Merchano, que me parece muy interesante. La repito: los acuerdos firmados por las empresas de transporte en el marco del decreto 482 de 2020 podrían constituir una base legítima para futuros acuerdos de integración empresarial, considerando un posible impacto de la crisis en el sector logístico. Un poquito de contexto: el decreto 482 lo que genera es una nueva, prácticamente un nuevo organismo diferente de la Superintendencia de Industria y Comercio, que va a aprobar unos acuerdos de colaboración entre competidores para garantizar el abastecimiento de algunos insumos y de productos. Primero, no necesariamente, porque y ese era el punto de mi conferencia, son instrumentos diferentes, y precisamente por eso es un instrumento que puede reaccionar mejor a esta crisis, porque los acuerdos de colaboración son temporales, mientras que las integraciones empresariales son permanentes, y por lo tanto ahí habrá que hacer un análisis totalmente distinto con todas las complejidades que Javier acaba de señalar. Poniéndome un poquito en los zapatos del asesor de estas empresas que se van a acoger a estos acuerdos, lo que yo sí creo que uno podría hacer es aprovechar esa oportunidad, si uno tiene pensado la integración, para documentar muy bien las eficiencias que se pueden generar con la colaboración. Y eso podría ser un buen insumo para presentarle a la autorización, a la autoridad de competencia, como parte de su solicitud de autorización. Pero más allá de eso, no creo que sirvan para mucho más. Y respecto a la otra pregunta de David Pozo, no, realmente las normas del análisis no son suficientemente flexibles. Pero a diferencia de lo que cree Javier, yo creo que no van a ser más flexibles tampoco. Yo creo que para eso habrá otros mecanismos, de nuevo, como los acuerdos de colaboración. Ya pasamos por esto en el 2008 y realmente no hubo ninguna flexibilización visible. Y yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Seguiremos con la teoría de la empresa en crisis, que aplica en unos casos muy específicos. Y eso, pues no sé realmente si es una buena o una mala noticia, pero es un poquito de cucharada de realidad para moderar nuestras expectativas de lo que va a pasar. Yo creo que no va a pasar sustancialmente, realmente no va a pasar nada. Y con eso cierro mi intervención. Aproveché mi tiempo para responder a sus preguntas, que están muy interesantes, y agradezco de nuevo a todos por tomarse el tiempo de oírnos hablar. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muy concreto. Y vamos con Tania, nuestra última panelista. Tania, ¿tienes libertad para coger alguna de las preguntas o hacer un mensaje final que escojas?
Ok, Juan David, muchas gracias. Realmente un privilegio haber podido compartir esta tarde, esta noche, con todos los colegas. En realidad, cada uno con su experiencia en su respectivo país. Nosotros en el Perú realmente con una situación difícil, además, ya el COVID, pero a nivel de orden legislativo en materia de política y legislación de competencia, realmente estamos hace 30 años solamente con una ley de control de conductas anticompetitivas, ¿no? Pertinente las preguntas que he estado viendo en el chat sobre este asunto de la relación entre cárteles y concentraciones, precisamente por ese motivo, es que y he dejado un link sobre una entrevista que me hicieron precisamente y que pueden también continuar investigando, por supuesto, en la web, sobre esta relación entre la necesidad de contar con una ley sobre esta materia. Para muchos de ustedes, bueno, ya tienen pero años en esta experiencia, ya casi, digamos, es el to be or not to be, ya es una situación realmente muy antigua. Nosotros realmente hemos pasado esto hace muy poco, ¿no? Tenemos un atraso realmente en ese punto, ya no se puede, como también mencionaron, el tema de los huevos revueltos, y además acá varios colegas de Perú que me están escuchando, he estado viéndolos en el chat, en realidad estamos en una el resto de, bueno, por lo menos en gran parte de América Latina y el Caribe, sobre esta situación de orden digamos, no sé, de un déficit, se puede decir así, ¿no es cierto? Hay un vacío en la legislación de competencia. La autoridad de competencia no tiene potestades para poder evaluar. Podría haber sido, sí, teníamos acá un mercado, ¿no es cierto? Consumidores en materia aerocomercial, teníamos varias rutas, pero, bueno, no pasó nada. Una cosa muy importante también que se debe evaluar en el post-COVID, ¿aló? ¿Me escuchan? Salió un mensaje. Ya. Es el tema de la revocación de actos administrativos. ¿Eso qué quiere decir? Las condiciones impuestas tienen que ser revisadas, no solamente a pedido de parte. Yo creo que es importante que la autoridad de competencia también esté evaluando los mercados. Es decir, las condiciones impuestas pueden ser evaluadas a la luz de los nuevos acontecimientos. Me refiero a las autorizaciones que se dieron con condiciones. Eso requiere entonces una evaluación no solamente por parte ya del interesado, se entiende, pero también de oficio. Nosotros tenemos inclusive un precedente, observancia obligatoria, del año 2014, que justamente empezó considerando un caso del año 2006 y que variaron las circunstancias y en el caso del orden eléctrico, y que dio lugar precisamente a este pronunciamiento para exigir la autoridad de competencia pueda evaluar, hacer un monitoreo de las condiciones impuestas ya en casos autorizados. Por otro lado, también me gustaría indicar, siendo esta la situación en el Perú, realmente es una situación en la cual muchos de mis colegas, que también veo que están aquí en el chat, la implementación de este control de concentraciones. Nosotros tenemos ya, no solo un tema de orden presupuestal, es decir, el dinero suficiente para poder hacer todos los cambios posibles, hay una facultad que se le otorga al INDECOPI, pero también hay otra interesante situación a evaluar, que es la concurrencia en el mercado financiero, bancario y financiero, y en el caso del mercado de valores. Siendo que son, hoy en día, bueno, con la ley, si entra en vigencia, acabo de ver también que parece que va a entrar en vigencia el 1 de enero del próximo año, como repito, no va a ser en agosto del 2020, entonces estas tres autoridades, fíjense ustedes, van a tener el control prudencial por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores de Fondo Pensiones. Se está diciendo además en el Perú, se está hablando, que se va a evaluar unos meses después la reforma del sistema previsional. ¿Qué significa esto? Y comparto también la preocupación de los colegas sobre el rol del Estado en la actividad empresarial, que nosotros hemos dejado este discurso digamos, de los 90. Volvemos entonces con un nuevo contexto, con una situación que ya, o sea, nos enfrenta a todos al mismo tiempo. Casi no hay prioridades porque hay que atender todo al mismo tiempo. Y establecer entonces criterios para poder abordar sostenidamente, de manera madura, con la participación, digamos, de expertos, ¿no es cierto? No solamente los políticos en materia de cambios en la legislación de competencia, es bastante delicado, porque se mezclan con otro tipo de políticas públicas que pueden dar lugar, en el caso, por ejemplo, del Perú, porque nosotros estamos en pleno proceso de reformas. Entonces, nos ha tocado vivir así, pero no creo que tampoco sea el único caso. Por ejemplo, también hay otros casos, no son de reformas, sino también de cambios políticos, es decir, procesos electorales que se vienen y donde justamente es
digamos, el escenario donde fácilmente, ¿no?, el político puede ingresar alguna medida que puede ser para restringir libertades económicas, propiciar algún campo de política comercial, en este caso política industrial, proteger a determinado sector de la industria, es decir, proteger a uno y desproteger a otros. Esa situación, entonces, de desequilibrio puede darse y hay que tener mucho cuidado por ello. Por eso creo que hay que estar muy atentos con todo lo que se ve. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Tania, por tu intervención. Quiero agradecer a todos los que participamos en el evento. Quiero además destacar que nos estuvieron viendo desde 13 países diferentes. Les voy a contar de qué países porque me parece supremamente interesante tener esa conciencia de cómo estamos conectados en América Latina, de cómo estamos contándonos el derecho a la competencia entre nosotros y no simplemente mirando al otro lado del Atlántico. Hubo personas de Venezuela, Chile, Nicaragua, República Dominicana, Perú, Colombia, Bolivia, Argentina, Uruguay, Bélgica, Escocia, Ecuador y Costa Rica. Muchísimas gracias otra vez a todos, fue un gusto. Tengo la buena noticia para contarles que hay seminarios virtuales planillados hasta junio. Vamos a hacer más o menos entre 2 y 3 seminarios virtuales al mes. Vamos a tener diferentes temas, vamos a hablar de la relación competencia-consumo, de la relación competencia-consumidor, vamos a hablar de definición de mercados relevantes y plataformas digitales. Y bueno, hasta ahí les dejo, pero vienen más, ya están confirmados los expositores. Los expositores son personas que hacen parte del capítulo regional de Ascola, es, digamos, como lo más, el primer criterio. Somos más de 150 personas registradas en este momento en el capítulo regional o latinoamericano de Ascola, así que seguramente en algún momento a otros que están en esa lista les va a llegar el turno de también presentar. Las agradezco muchísimo, en especial a todos los expositores. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Pablo, Carlos y Tania. Salió muy bien el evento, llegamos a tener hasta 78 participantes. Y bueno, la verdad es que un éxito. Me despido de todos y espero verlos muy pronto en el seminario virtual número 3 del capítulo América Latina de Ascola. Ya saben, se pueden enterar a través de la página web lalibrecompetencia.com, pero quienes están registrados en la base de datos del capítulo regional van a recibir en su correo electrónico también información sobre los próximos capítulos. De manera que no me queda más que agradecerles y esperarlos a la próxima. Chao, que estén muy bien.